Justamente cuando venía para la radio, caminando, porque a veces pienso, y con el fresco de la mañana, a veces pienso un poco mejor. Y venía pensando en las características de este programa, ¿no? Y me puse a pensar, ¿no sería más fácil hacer un carrusel musical, pactar con los avisadores preguntas, sorteos, premios, que hacer un programa en serio, que tiene una característica, la característica que uno tiene, ¿no? Que uno tiene para hacer este programa de radio. Porque lo pensó así y no lo piensa hacer de otra manera, claro está. Pero se me ocurrió pensar que a lo mejor podría ser uno un programa más pasatista. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense ustedes de todas las cosas que yo hablé antes, que están hablando los medios, que estoy viendo a través de los canales de noticias, que pueblan las versiones electrónicas de los principales diarios, no solo de la Argentina, sino del mundo. Y este estofado, como decía yo hace un ratito nada más, de la política argentina, de la realidad argentina, que involucra a quienes fueron personajes centrales de la política y de los negocios ligados a la política en los últimos años, y que no arrancó con el kirchnerismo. Hay que hacer justicia también en esto, porque cuando hay una coima, cuando hay un retorno, cuando hay un sobreprecio, es porque alguien desde el ámbito privado habilita al funcionario de turno, le posibilita también, mediante este fragote, que se quede con unos buenos mangos. Claro, él como empresario no pierde, al contrario. Con esa laxitud en los controles, con esa forma de certificar las obras o de no certificarlas, como en el caso de Baez, que ha recibido el 100% de las obras, está aprobado eso, y ha construido el 30%, y en algunos casos menos, que ha cobrado el 100% de las obras, cuando hay otros empresarios, prestatarios de los mismos servicios, que todavía están enganchados del gobierno anterior y le está pagando este actual en cuotas. En fin, de toda esta cuestión que nos obnubila, que nos evita pensar, por ejemplo, que el presidente de la República Argentina está haciendo una de las giras más exitosas que haya hecho un presidente argentino en los últimos muchos años. Me estoy refiriendo a este contacto realizado en forma bilateral con los líderes del mundo de Europa. Me estoy refiriendo a François Hollande, me estoy refiriendo a la canciller alemana, me estoy refiriendo al presidente italiano. Y también haber sido recibido en la Unión Europea como un visitante, como el referente de la política del Mercosur, porque uno sabe perfectamente que Brasil está ocupado en este momento, el presidente Temer, en solucionar los problemas que tiene, que son tremendos, de corrupción de la política, de los empresarios, mucho más numerosos todavía e importantes, cuantificados en cifras, que los de la República Argentina. Macri se ha constituido, aún sin quererlo, y aún a pesar de sus inconsistencias en muchos aspectos, porque no es, por así decirlo, un gran estadista Macri, ¿no? Pero la historia lo ha colocado en un lugar donde los vientos de cambio en la Argentina son tan bien recibidos en el mundo, que hoy tiene un sitial en los principales medios, del mundo están hablando de la presencia de Macri en Europa y de lo exitosa de esta tournée que ha hecho por el continente europeo. Sin embargo, estamos tan obnubilados, tan metidos en el lodazal, en la cloaca, que no podemos siquiera sacar conclusiones positivas de un hombre que, insisto, no es en su personalidad, en su estilo, un gran estadista, pero que está en este momento manejándose en el mundo con un criterio de apertura absoluta de la Argentina hacia los mercados comerciales y financieros del mundo. Esto, que debería ser destacado como un hecho recontra positivo, después veremos si se capitaliza o no, porque en la República Argentina circunstancias y momentos tuvimos muchas veces, que después lamentablemente
naufragamos, no lo pudimos aprovechar. Pero este en particular, creo, y hay que atribuirle a esto una importancia fundamental. Sin embargo, estamos tan enmarañados en esta cloaca interna que nos hace perder de vista las verdaderas cuestiones importantes que tienen que pasar en la Argentina para salir de esto. Porque de esto que está pasando vamos a salir. Los problemas económicos finalmente se solucionan. La historia de la humanidad es pródiga en esos ejemplos. Siempre para los problemas económicos ha habido soluciones. Pero lamentablemente, donde las soluciones son mucho más difíciles, son en los temas de la aplicación de las leyes, de la observancia de las leyes, de la corrupción del sistema político de la Argentina, de estas cuestiones, como decíamos hace un rato, del posible relevo de 200 comisarios en la provincia de Buenos Aires por maniobras delictivas que hacían haciendo uso de sus cargos. Que esto tampoco es hablar de toda la policía, porque mal haríamos en colocar a toda la policía por estos 200 que no la honran precisamente. Digo esto porque toda esta cuestión es muy difícil de solucionar. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires tiene una tarea inmensa en materia de seguridad, en materia de narcotráfico. Y fíjense que no le doy la misma relevancia al tema económico, que es muy difícil. Que la provincia de Buenos Aires es prácticamente inviable desde el punto de vista de la coparticipación federal que tiene y de los aportes que hace desde el punto de vista de su Producto Bruto a la economía nacional. Pero eso lo dejo para un segundo orden, porque me parece que no habrá solución para lo económico si primero no hay una solución para lo político, si primero no hay una solución para lo de la seguridad, para el narcotráfico. Este marasmo en el cual estamos metidos nos va a impedir cualquier solución a futuro. Por eso es que me parece que rápidamente la Argentina tiene que salir de este atolladero, de esta circunstancia temporal que no va a ser tan temporal y no es tan temporal, porque ya llevamos 7 meses virtualmente del nuevo gobierno y se han podido plasmar muy pocas cosas, más allá de poner algunas cosas en negro sobre blanco de lo que pasó en la administración anterior. Pero básicamente todavía no se han podido plasmar políticas que seguramente están en el espíritu, en la mentalidad, en el pensamiento y en el proyecto del gobierno de Cambiemos. Pero la verdad es que si no salimos de la cloaca de nuestra convivencia cotidiana, muy poco podremos hacer por el futuro.